Hola, buenas, soy José Castaño, osteópata, y hoy vamos a tratar a una persona que se dedica al mundo de... hace triatletismo, eres triatleta, Sí. ¿vale? Patología, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes? A ver, básicamente es un dolor agudo que no me molesta para practicar deporte, pero cuando estoy en posiciones estáticas o cuando llevo mucho tiempo sin mover esta rodilla, me duelen aquí detrás, justo debajo de la rodilla, en la zona del popliteo. En la zona del popliteo. ¿Y cuando estiras gemelos, notas este dolor? Al estirar es como un pequeño pinchazo, como si quemara un poco, pero Pinchazo. suave. ¿Y el dolor baja hacia abajo o se queda localizado en dónde lo da? Es muy localizado. Muy localizado, no sube ni baja, No. es ahí detrás. De acuerdo. Últimamente has ido a hacer algún tramo así interesante, alguna carrera. ¿Alguna carrera? No, ahora hace tiempo que no. En noviembre estuve en el Ironman de Cozumel, pero ahora ya el próximo reto será seguramente en mayo. ¿Para mayo dónde? El medio Ironman de Calella, en Barcelona. Buah, por aquí cerquita. Sí. Bueno, si el coronavirus nos lo permite, Sí, nos nos deja el deja, coronavirus. si nos deja, va, bendito. ¿Eh? Ya verás cómo sí. Vamos a empezar, ¿vale? Nos ponemos boca abajo primero, por favor. Ok. Vale. Miraremos que estés alineado. Muy bien. Ok. Aquí vemos que la pierna izquierda la tiene ligeramente más larga. Si nos fijamos en los tobillos, la parte intenta, en los maléolos, vemos que el izquierdo está más bajo, o sea, más larga. De acuerdo. Toma aire, por favor. Soltamos. Vale. Volvemos a tomar aire. Soltamos. Vale. Era la pierna... la izquierda, ahí está. La pierna izquierda que hemos dicho, además, que es la más larga. En osteopatía lo que buscamos son piernas largas. Las piernas cortas en teoría están condicionadas. ¿Te molesta así el popliteo? Aquí ya empieza a doler, ¿eh? Sí. Aquí también. ¿Aquí también? Sí. ¿O es más que nada que aprieto yo? Es más que nada que retos. Que aprieto yo, vale. ¿Y aquí? No. Aquí nada. Aquí sí, ¿eh? Aquí ya es poplito. Así no hay ninguna molestia, ¿verdad? No. Lo solos perfectamente. Hay que decir que en esta lesión que tiene el Moisés, parece que es la parte tendinosa de los gemelos, ¿de acuerdo? También hay una implicación del músculo popliteo. Y hay que decir que la barriga muscular, la parte media del músculo, él la tiene súper, siempre muy estirada. Toma aire con fuerza, soltamos. Vale. Vuelvo a tomar aire. Perfecto. A ver. Estiramos. Vale.
Volvemos a mirar, solo con esta manipulación que le he hecho en medio de la espalda, las dos piernas ya están iguales. Qué bien. Te vas a poner bueno. Toma aire. Soltamos. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tal? Mejor. Aún así te voy a hacer daño, ¿eh? No te has librado. Vale. Ahora estoy tocando, ya los gemelos ya no están implicados. Estoy tocando directamente ya el popliteo. Tengo que decir que esta es la tercera sesión que tenemos de esta... Tercera, ¿verdad, Moisés? Sí. Es la tercera sesión que tenemos con esta lesión y que el primer día se confundía del todo los gemelos y popliteo. No sabíamos qué había ahí. Hoy ya está más claro. Los gemelos están bien. La parte de los gemelos se agarran los dos en el fémur. ¿De acuerdo? Abrazando la rodilla y dando protección en la parte posterior de la rodilla. Después tenemos detrás un músculo popliteo que también estabiliza la rodilla y en su caso es el que tiene perjudicado. Seguramente por hacer todo lo que hace, que es una salvajada, sí, una salvajada, con la pierna izquierda pues hacia 7, 8, 9 milímetros más larga tenías. Que de hecho es una tendencia que tiene él. Muy bien. Vale. Ok. Muy bien. ¿Te das la vuelta, por favor? Empezamos a sudar. Madre mía. Muy bien. Doblamos las dos rodillas, por favor. Levantamos el culete, vale, abajo y estiramos. Muy bien. Ya no hablamos de pierna larga, pierna corta, ¿eh? Están perfectamente alineadas las dos. Aquí en los talones, si nos vamos a los talones, se ven perfectamente ya alineadas. O sea, con lo que viene, normalmente ya tiene esta tendencia, ¿eh? La pierna izquierda, la izquierda la tiene más larga, pero por compensación normalmente a media espalda. Muy bien. Muy bien. Doblamos. ¿Era esta? Sí, no, no me confundo, ¿vale? Que a veces la dislexia... Vale, ¿qué tal? Genial. Madre mía, el otro día se retorcía, de verdad. Qué bueno. Aquí más, ¿eh? Este lado duele más. ¿Te acuerdas el último día que hablamos
que cómo podía ser que la barriga muscular, la parte media del músculo, donde está la fibra roja, estuviera tan bien estirada que no hubiera ningún tipo de problema, y la parte terminal, donde la tendinosa, donde está el nervio, donde se inserta en el hueso, estuviera tan rígida, tan contracturada, tan congestionada. Pues ya lo vemos. No era gemelo, como hablamos, era el popliteo el que estaba contracturado, irritando los gemelos que están en contacto. ¿Bien ahora? Sí. Vale, yo que quería... No, pero encontrarás un punto seguro. Ahí. Aquí más, ¿eh? Sí. Vale. Ahí sí. Sí, pero bueno, no saltas. No, Jo. no, pero lo encontrarás. No, Sí, no, sí. no lo encuentro, ¿eh? Sí, sí. Busca más al centro. Ahí. No, pero ha cambiado esto. Hoy ha cambiado al 100%. Muy bien. Qué guay. Vale, dejamos caer la cabeza. Vale. Mi teoría es que ha tenido esta lesión, este problema, esta contractura del músculo popliteo, porque ha estado entrenando y compitiendo con la pierna izquierda casi 1 centímetro más larga, y por compensación le pasó eso. Normalmente la pierna larga en la recepción o cuando estamos estáticos de pie y tal, siempre para compensar ese desnivel, lo que hace es se pone en hiperextensión, se dice, ¿no? O sea, digamos que la pierna larga la estira más de la cuenta, y al estirarla más de la cuenta la arquea por detrás para que las dos queden a la misma altura y no le dé el efecto de caminar mal. Y tela lo que hiciste en octubre fue, ¿no? Noviembre, sí. Noviembre, tela. Es de locos, ¿eh? El deporte dicen que es salud, pero tela, ¿eh? Está llevado a un extremo bastante fuerte. Muy bien. Toma aire con fuerza. Soltamos. Ok, volvemos a tomar aire con fuerza. Soltamos. Y una última. Fuerte, fuerte, fuerte. Y soltamos. Muy bien. Doblamos y doblamos. De acuerdo. Ok, me gustaría por favor que que me aprietes para adentro tan fuerte como puedas. Por favor. Vale. Y estiramos. Vale. Vuélvemelo a preguntar. Esto lo hablamos. Es que lo que te decía... Sí, la pregunta esta. Me extrañaba que ahora no me encontraras el punto de... Que no te lo encuentres de ahora. dolor, ¿eh? Porque la primera vez que has puesto el dedo de atrás dolía un montón. Sí. Estos son fenómenos que hace el cuerpo por compensación. O sea, la primera vez que lo he tocado, ese músculo estaba congestionado e irritado. ¿De acuerdo? En el momento que ya llevamos, hoy es la tercera sesión, esto es muy heavy. En el momento que hoy te he quitado la pierna larga, las compensaciones que hizo en su momento el cuerpo con esta pierna larga, las ha ido borrando poco a poco, y esta era una de ellas. Por eso ahora no te sorprende que no te haga daño. Sí, sí. Y es verdad, la semana pasada cuando vino, saltaba de la camilla. Era un espectáculo,
De ahí que pensé, pues vamos a grabarlo. Esto da morbo en YouTube. Claro, hombre, me cago en la leche. Ahí está, respirando. Vamos a ver. Vamos a ver si... Pero ya te digo que... Y si te hago daño es porque estoy apretando. No, no, Es un lugar sensible. Ahora mismo Es que además ni te encuentro casi el popliteo. Mira, ahora te lo estoy haciendo saltar. Busca más a tu derecha, a tu izquierda. A mi izquierda. Me voy a mi izquierda. Sí, sí, ahí. Mira, el popliteo nace de aquí. Y nada, ahora Ahí era donde más me dolía. Aquí, sí. Aquí y aquí Queda va a un morir. resto, pero- Queda un resto, pero porque estoy apretando, ¿eh? No. Es increíble. O sea, de espectáculo nada hoy, ¿no? Hoy no hay espectáculo. Qué fuerte. Bajamos. De acuerdo, primero de todo me gustaría que la barriguita me la acerques aquí, suficiente. Esta la estiramos y esta la doblamos. ¿Permites? Y ahora totalmente pasivo, mirando para el techo, por favor. Vale. Boca arriba. Qué finura, ¿eh? Esto es... Desde luego. Vale, vamos a hacer un estiramiento miotensivo. ¿De acuerdo? Yo te voy a poner en hiperextensión la rodilla y el pie. Vale, y tú cuando tomes aire, solo con los deditos, me intentarás apartar. Y cuando dejes ir el aire, relajas. ¿De acuerdo? Haremos un estiramiento de toda la parte posterior de la pierna. Vale, me cojo bien porque tú estás un poco fuerte. Cuando quieras. Muy bien. 5 veces lo haremos. Hasta la 2. Muy bien. Venga, la 3. Muy bien. 4. Y la última. Vale. Muy bien. ¿Podrías, por favor, todo tú bajar un pelín para abajo? Vale, levantamos la cabecita, bajamos aquí. Y las manos en la barriga, por favor. Vale. Bien. Un poco más alto, sí, un palmo. Hacía un palmo, más o menos. Muy bien. Qué bien. Fantástico. Boca abajo, por favor. Ok. Muy bien. Doblamos, o sea, levantamos los pies un momento. Vale, bajamos. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es como un orgasmo. ¿Se puede decir orgasmo en YouTube? Sí. Pues como un orgasmo, parecido. No me esperaba, el cambio de hoy. Increíble. A veces hay milagros, dicen. Es impresionante. Cada día me impresiona más la osteopatía. Y ya hace 15 años que me dedico. Pero no deja de sorprenderme.
Muy bien, volvemos a tomar aire con fuerza, más, soltamos. Y una última. Venga, fuerte, 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 fuerte. Fantástico. Volvemos a tomar aire, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Soltamos. Muy bien. Otra vez. Venga, 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 venga. Soltamos. Ok. Y una última. Fantástico. Vale. Vale. Te apoyas en mí primero. Muy bien. Ok. Dejamos caer la cabecita para adelante. Así. La carita encima de mi mano. Así. Y así como estás, me gustaría que mires para el techo. Muy bien. Perfecto. Toma aire. Y ya está. ¿Cómo te encuentras? Bien. Volando, ¿eh? Súper. Hostia, me gustaría ser tú en este momento A notar el cambio. y tener un osteópata como yo que me haga esto. Pues nada, esto es ahí. Pensaba que iba a ser más espectacular. En la tercera sesión has tenido un cambio brutal. Yo venía preocupado también. Bueno, claro, porque tú ya tienes que empezar a entrenar un poco en serio para poder... Sí. Has dicho que es ahora En mayo, si el coronavirus nos deja. Sí, marzo, abril, mayo, 2 meses hay que apretar, desde luego. Y pues nada, me alegro un montón y esto es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y no sé qué decir. Si os ha gustado, suscribíos, darle like si queréis saber cosas sobre la osteopatía, preguntar compensaciones que habéis podido ver en Moisés en este caso, o lo que sea, pues preguntad en comentarios y intentaré ser lo más claro posible, ¿de acuerdo? Muchas gracias.